Hoy el Papa Francisco reprende a los católicos que creen en supersticiones. Arzobispo argentino es el nuevo prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. En Bélgica, históricas iglesias abandonadas se convierten en comercios y lugares de entretenimiento, mientras en Asia abren nuevos templos católicos. Benedicto XVI facilita el entendimiento de la Biblia a católicos comunes y corrientes, destaca el teólogo Scott Hahn, ex pastor presbiteriano converso al catolicismo. La gran responsabilidad de cubrir las noticias del Papa cuenta nuestra corresponsal en el Vaticano, quien siente que Dios para ello la preparó. Hola Eddie, empezamos una nueva semana informativa. Así es, Natalie, un gusto estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Comenzamos las noticias desde el Vaticano contándoles que este domingo el Papa Francisco, antes del rezo del Ángelus, instó a miles de fieles en la Plaza de San Pedro a ser auténticos profetas, mostrando a los demás a Jesús, dando testimonio y ayudando a construir el mañana según sus planes, no según el horóscopo. Escuchemos sus palabras. En el Evangelio de hoy Jesús dice, el que recibe un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. 3 veces la palabra profeta. Pero, ¿quién es el profeta? Hay quien lo imagina como una especie de mago que predice el futuro. Pero esto es una idea supersticiosa y el cristiano no cree en las supersticiones como la magia, las cartas, los horóscopos o cosas similares. Entre paréntesis, muchos cristianos van a que les lean las manos, por favor. Otros pintan al profeta solo como un personaje del pasado que existió antes de Cristo para preanunciar su llegada. Y Jesús mismo hoy habla de la necesidad de acoger a los profetas. Por lo tanto, existen todavía. Pero, ¿quiénes son? ¿Quién es el profeta? Profeta, hermanos y hermanas, es cada uno de nosotros. Altri dipingono il profeta. Eddie, hablando del Papa, te cuento que entrevisté a nuestra corresponsal en Roma, Almudena Martínez, quien fue parte también de la delegación de periodistas que estuvo aquí en Lima, donde compartimos capacitaciones y oración. Ella nos contó sobre su experiencia como corresponsal en Roma. Almudena, qué gusto tenerte en el set de televisión de EWTN Noticias aquí en Lima. Gracias, Natalie. Un placer. Cuéntanos, ¿cómo te sientes de cubrir las actividades del Vaticano y sobre todo las del Papa Francisco? Pues mira, Natalie, la verdad que es para empezar un regalo y un honor y también una gran responsabilidad. Podríamos decir que es un trabajo un poco peculiar, por así decirlo, porque cubres y cuentas lo que hace y dice y decide una persona que no solamente es nuestro referente para todos los católicos, un líder espiritual, sino que lo es a nivel mundial. El Papa Francisco es además un político que gobierna y que además está sujeto a su condición humana, ¿no? Y es una persona que tiene 86 años, por lo tanto, todo lo que pase respecto a su salud pues también importa. Entonces es esa peculiaridad del pontífice lo que hace que nuestro trabajo pues tenga ese carácter especial y además comunicar lo que pasa en el Vaticano, en un país también que todo lo que ocurre ahí repercute en todo el mundo y tenemos que ser conscientes de la necesidad que tiene la gente, nuestros lectores, de entender esta envergadura, ¿no? Que cada gesto, cada decisión que haga el Papa Francisco pues tiene una consecuencia alucinante no solo para los católicos sino para el mundo en general. ¿Te imaginaste alguna vez estar ahí, o sea, trabajar como periodista católica? Pues mira, la verdad que no. Yo siempre cuento que de pequeña, adolescente, siempre decía que quería ser misionera y siempre me gustó escribir y de alguna forma creo que Dios me da la oportunidad de ser misionera a través de la palabra. Yo estudié en Roma, durante la universidad estuve estudiando 1 año y mi universidad estaba en la calle paralela donde está ahora la oficina de EWTN en Roma. Entonces yo creo que Dios de alguna manera te va preparando y al final cuando echas la vista atrás dices, vale, esto pasó porque Dios quería que estuviese aquí en este momento. Y aunque nunca me lo planteé, pues ahora digo, bueno, pues este es mi sitio y Dios me fue preparando, sí. Así es, y Dios te eligió y haces unas responsabilidades muy bonitas y de verdad que eres una gran periodista también, ¿no? Y te felicitamos por ello. Tú tuviste la oportunidad de estar con el Papa, de encontrarte con el Papa en el avión, en un viaje apostólico. ¿Qué es lo que más recuerdas de ese momento? Pues mira,
es muy distinto porque sí que cubrimos, por supuesto, todos los viajes papales, pero desde Roma. Y fue mi primer viaje papal, del 28 al 31 de abril, que fuimos a Budapest, a Hungría. Y es una experiencia en la que me ha hecho crecer a todos los niveles, tanto laboral, personal. Sí que había visto al Papa cerca, pero es verdad que nunca había tenido la oportunidad de hablar con él. Y lo que me viene a la cabeza al pensar y al recordar ese viaje es cercanía, la cercanía del Papa, que nos dijeron al principio que el pasillo del avión era tan estrecho que lo más seguro es que el Papa no nos saludara, porque por los problemas que tiene en la rodilla últimamente se sentaba y los periodistas le iban saludando uno a uno en el vuelo de ida. Y pues todo lo contrario, llegó, cogió su bastón y fue saludando uno a uno a los 75-80 periodistas que estábamos allí, y no solo eso, sino que te dedicaban tiempo. Y tuve la oportunidad de hablar con él, le conté que justo el día anterior había cumplido 30 años y con ese humor tan peculiar suyo me dijo, pero si la edad no se dice. y nada, eso, cercanía, y luego ver la acogida que tuvo en Budapest. Te pregunto ahora, ¿no? ¿Qué podrías destacar de esa fortaleza también que tiene el Papa ahora que estamos próximos a la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, y que él, a pesar de los problemas de salud que ha venido pasando, va a ir, ha confirmado que va a ir? Siempre que se encuentra con los jóvenes o cuando tiene la oportunidad de hablar rápidamente con alguien, siempre dice coraggio, ¿no? Que es como valentía, fuerza, y es una característica de su pontificado, ¿no? Y se ve en Evangelii Gaudium, en su exhortación de esa iglesia en salida, de ir a las periferias, de mirar los ojos, ¿no? Valentía, fuerza, y esa fuerza, esa fortaleza te la da la fe, ¿no? Así es. Gracias, Almudena, por estar aquí. Ha sido todo un gusto tenerte con nosotros en el set de televisión de EWTN Noticias, y reiterarte nuestra felicitación por la gran labor que realizas. Gracias, Natalie. Continuamos con más información. Seguimos con nuevas noticias desde la Santa Sede. El Papa Francisco nombró al arzobispo de La Plata, Argentina, Monseñor Víctor Manuel Fernández, como el nuevo prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, uno de los cargos más importantes del Vaticano, que se encarga de tutelar la integridad de la doctrina católica sobre la fe y la moral. El nuevo prefecto del Dicasterio para la Doctrina también se encarga de gestionar las denuncias de abusos dentro de la Iglesia. El obispo argentino Víctor Manuel Fernández es conocido como el teólogo del Papa Francisco por haber participado en forma directa en la redacción de muchos de los escritos del Santo Padre, como Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia, entre otros. Según la prensa internacional, el Papa Francisco conoce a Monseñor Fernández desde hace décadas y su amistad comenzó en Argentina. El nuevo prefecto de 61 años tomará posesión del cargo a mediados de septiembre de este año 2023. Más noticias de la Iglesia en Argentina con nuestro corresponsal Matías Boca. En Buenos Aires, desde la parroquia Nuestra Señora de la Visitación, ubicada en el barrio porteño de Villa Santa Rita, comenzamos informando que en la diócesis de La Rioja nace el área pastoral de la mujer. Impulsado por el obispo de La Rioja, Monseñor Dante Braida, nace en la diócesis el área pastoral de mujeres, un espacio que busca generar encuentro, diálogo y esperanza, reconociendo el rol propio de participación en la Iglesia y el pueblo riojano. Él mismo está buscando visibilizar la dignidad humana de la mujer, dada por Dios en complemento igualitario con el varón, y generar de este modo encuentro desde la apertura de corazón y pensamiento, superando barreras. Y comenzamos a buscar cuál sería la visión, la misión de esta área tan particular y tan linda. Hicimos muchas escuchas a mujeres y a varones, rezamos mucho, estudiamos y finalmente llegamos a la conclusión de que estamos llamadas a ser discípulas misioneras, a ser puentes, a ser esas Marías Magdalenas que ante la ausencia aparente de Jesús en el sepulcro, sintiéndose miradas por él, llamadas por su nombre y enviadas a evangelizar, encontraban su lugar en la iglesia, encontraban su dignidad en la iglesia, en complemento y no en competencia con el varón. Eso es lo que busca nuestra área, discípulas misioneras con la espiritualidad de María Magdalena. Entre otra información, en esta oportunidad vamos a presentar
un espacio salesiano. Se trata de la casa oratorio de la parroquia San Juan Bosco, ubicada en la ciudad de Córdoba. Aquí se intenta contener a jóvenes en situaciones vulnerables a través de diversas actividades y entre todos, de esta manera, construir un mundo más esperanzador. Este proyecto se llama Casa Oratorio Don Bosco. Mi nombre es Mariel, soy voluntaria en el oratorio, en la Casa Oratorio de la Parroquia Don Bosco. De Córdoba, está ubicada en el Tropezón. Estoy acá desde hace más de 12, 13 años. Trabajamos con chicos y chicas, niños y niñas de 6 a 18 años. El rol es como de animador, de voluntario, de profe, según como te dicen los chicos, profe. Es donar parte de mi tiempo, de mi vida y dedicarlo a ayudarlos a los chicos en diferentes tareas. Con el apoyo escolar, con algún taller, después, bueno, en un momento recreativo de básquet, fútbol. Acompañar a los chicos que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, económica, educativa. Y bueno, nuestra propuesta apunta a ser una propuesta integral, el poder acompañarlos en las escuelas, en su vida diaria. Motivarlos a que sigan estudiando, a que traten de salir de alguna problemática si es que la tienen, tratar de mostrarles un mundo un poquito mejor, con un poco más de esperanza. El carisma salesiano, que está impregnado en cada una de las actividades que desarrollamos, hace de que, bueno, nuestros chicos y chicas se sientan en su casa. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Y ahora les contamos que en Europa templos católicos están dejando de ser lugares sagrados. Veamos qué ocurre en Bélgica según información de Associated Press. Esta es la iglesia del Sagrado Corazón de Lier en Bélgica. Este templo pronto será derribado para ser convertido en un nuevo punto cultural en la ciudad de Lier. Por supuesto, el edificio es hermoso, tenemos que cuidarlo, pero para un obispo es más doloroso perder las comunidades, o cuando tenemos que reunir los restos de diferentes comunidades en una nueva parroquia, hay una pérdida de participación y eso es doloroso, no lo ocultaré. Europa, el continente que nutrió el cristianismo, presenta hoy iglesias, conventos y capillas abandonadas. Un estudio de 2018 del grupo de investigación Pew Research Center mostró en Bélgica que del 83% que dijo haber sido criado como cristiano, solo el 55% todavía se considera así. Solo el 10% de los belgas todavía asistía a la iglesia con regularidad. Mechelen, una ciudad de 85.000 habitantes al norte de Bruselas, es el centro católico romano de Bélgica. Tiene una antigua iglesia franciscana convertida en un hotel de lujo. El interior de la iglesia fue destruido para hacer habitaciones que ofrecen cabeceras de cama que se asemejan a tubos de órgano y una sala de desayuno junto al altar. Más iglesias son transformadas. En las cercanías de Bruselas, la capital de Bélgica, se abrió un club de escalada de paredes en junio en una iglesia desconsagrada. Será el primer lugar de este tipo en Bélgica, según Kirill Witouk, cofundador del club de escalada Meniac Padue. Los trabajos dentro de la iglesia duraron casi 2 años y costaron más de 1 millón de euros para restaurar el techo y los cimientos. Se hizo lo posible para mantener la estructura y los restos de la iglesia lo más intactos. El obispo de Amberes también dijo que se debe hacer algo, porque cada vez más las estructuras que alguna vez fueron sagradas se reutilizan para cualquier cosa. Mientras que ya vimos que en Europa algunos templos católicos se convierten en lugares de entretenimiento, en Asia ocurre algo diferente. En China, durante la fiesta de San Juan Bautista, el sábado 24 de junio último, se inauguró la iglesia católica dedicada al Sagrado Corazón de Jesús en la diócesis de Wenzhou. Los sentimientos de gratitud y alegría fueron compartidos por toda la comunidad parroquial. 9 sacerdotes concelebraron la liturgia de consagración y bendición de la iglesia, el altar y el baptisterio. La primera piedra de la nueva iglesia se colocó en enero del 2018. La iglesia se construyó en los últimos años a pesar
pesar de las dificultades relacionadas con la pandemia, gracias también al apoyo generoso y concreto de los católicos locales y de amigos. La nueva iglesia, de fácil acceso, ocupa una superficie total de 4.500 metros cuadrados. El costo total de la construcción ascendió a más de $4 millones. En Pakistán, de mayoría musulmana, también se abrió un nuevo templo católico hace poco. Veamos. Esta es la nueva iglesia católica de San Antonio de Padua en el distrito de Okara, al sudeste de Lahore, en Pakistán. Multitud de fieles, sacerdotes y monjas participaron en la ceremonia de inauguración, a la que también asistieron los niños de las escuelas católicas. La primera piedra de este templo católico fue colocada en 2007 por el párroco local de ese momento y por el cardenal Joseph Coates, obispo de la diócesis en esa época. En junio de 2023, 16 años después, ya culminada, recibe la bendición del obispo de Faisalabad, Monseñor Indrias Remat. La providencia permitió la culminación de la obra para la evangelización en esta parte de Pakistán, en medio de la pobreza en la que viven los no musulmanes. La mayoría de cristianos son pobres, tienen menos oportunidades de educación, salud y empleos, y ellos viven en sus propias localidades cristianas y por las circunstancias del país, ellos son perseguidos, son discriminados en casi todo nivel del Estado. Sin embargo, para Monseñor Indrias Remat, la inauguración de esta iglesia es motivo de agradecimiento a Dios, porque les ha concedido el valor y los recursos para completar su casa. Trabajemos juntos por el desarrollo de esta parroquia e invitamos a más gente de la casa de Dios. Les pido que se conviertan en una luz para los demás a través de sus acciones y de su iglesia. Estoy muy agradecido a todas las personas que nos han ayudado y especialmente a las que han apoyado económicamente la construcción de esta iglesia. Sigamos trabajando por su gloria y felicidad. En Pakistán, de los más de 210 millones de habitantes, el 96% son musulmanes, solo el 1% son católicos. Hacemos una pausa y al volver. Benedicto XVI facilita el entendimiento de la Biblia a católicos comunes y corrientes, destaca el teólogo Scott Hahn, ex pastor presbiteriano converso al catolicismo. Además, hoy es la fiesta de Santo Tomás Apóstol, patrono de jueces, arquitectos y teólogos. Le contamos su vida. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y te cuento que hace poco tuve la oportunidad de encontrarme con un gran amigo, el doctor Scott Hahn, converso a la Iglesia Católica. Fue un célebre, brillante joven, pastor protestante y también catedrático protestante. Se convirtió en la Iglesia Católica y a raíz de su conversión, docenas de ministros católicos se han convertido a la Iglesia Católica. Pude hablar con él sobre el estudio que le ha dedicado a cómo Benedicto lee la Escritura y cómo esto facilita su lectura para los católicos. Veamos. Doctor Hahn, ¿por qué la manera en la que Benedicto XVI lee la Sagrada Escritura es tan importante para la Iglesia hoy en día? En primer lugar, debemos reconocer que el Papa Benedicto fue un teólogo de fama mundial antes de convertirse en Papa. En segundo lugar, podemos ver durante su propio papado que dedicó largas horas, años, a lo que podemos llamar la trilogía Jesús de Nazaret. Ahora, ¿cómo encuentra un papa tiempo libre a menos que sea una prioridad máxima? Y lo que descubres en esos 3 volúmenes es que estaba preocupado por las Escrituras, pero aún más por la palabra encarnada en Jesucristo. Y mira también a su predecesor, el Papa San Juan Pablo II, y el asombroso legado que dejó en la teología del cuerpo, que ha sobrevivido y sin embargo continúa sembrando las semillas del Evangelio en cuanto a la moralidad sexual. Bueno, lo que la teología del cuerpo del Papa Juan Pablo fue para su legado, propongo que el Papa Benedicto ha dejado un legado propio, a saber, cómo leer la Biblia con Cristo en el centro, para unir el Antiguo y el Nuevo Testamento, al igual que lo hicieron los primeros padres de la Iglesia, pero también como los grandes escolásticos medievales. Une lo viejo y lo nuevo, la patrística, los padres de la Iglesia, tanto orientales como occidentales, tanto griegos como latinos,
pero también los grandes escolásticos, no solo Santo Tomás de Aquino, sino su propio favorito, San Buenaventura. Trae esta riqueza a través del periodo moderno, pero lo dirige para que los católicos comunes y corrientes no puedan solo leerlo y entender su visión de la Escritura, sino para llevarlos más cerca de Jesús, en oración especialmente, pero a través de un estudio contemplativo de la Escritura. Estamos demasiado cerca del Papa Benedicto para darnos cuenta de lo extraordinario que es. Nunca hemos tenido un Papa desde el Papa Gregorio, allá por el primer milenio, que era simplemente un erudito de la Biblia y un maestro asombroso. Y así, debido a que los católicos a veces tienen un poco de miedo de estudiar la Biblia, tener al Papa Benedicto y su legado creo que abre la puerta de una manera que no solo es útil e importante, sino también transformadora, no solo para los eruditos, no solo para los estudiantes serios, sino para cualquier católico que esté muy motivado para dedicarse al estudio de la página sagrada. Este martes 4 de julio se estrena en Estados Unidos Sonido de Libertad, protagonizada por Jim Caviezel, Jesús en la Pasión de Cristo, que muestra la cruda realidad de la trata de niños y está basada en una historia real. Y Seth Lavoy y Alberto Calimano, una pareja activista provida, entrevistaron en el avant-premiere a Eduardo Verástegui, productor de la película, y a Neil Harman, director ejecutivo de Ángel Studios, distribuidora de la cinta para EWTN. Escuchemos. Angel Studios para mí es un milagro de Dios, porque Dios se deja ver también por medio de estas señales. Pudo haber sido cualquier otro nombre, pero la palabra Ángel Studios, que además le llaman Ángel Studios porque son muchos ángeles que participan, los Angels Investors, ¿no? Los inversionistas que son llamados Ángel. Para mí ese simbolismo es perfecto. Y que además los ángeles que participan como inversionistas tenían que darle luz verde o no luz verde al proyecto. Y que hayan dado luz verde, yo sentí un ejército de ángeles detrás de esta película, detrás del movimiento. It's not about us, no es acerca de nosotros. Nosotros somos ya adultos que estamos tratando de cuidar a niños. Esto es acerca de los niños, no es acerca de nosotros. Los héroes, sí, por un lado Jim Caviezel es un héroe, sí, por un lado Tim Ballard es un héroe americano increíble, un héroe universal, sí. Sí, Angel Studios son héroes, pero para mí los héroes de la película son Rocío y Miguel, los dos hermanitos que hacen todo lo que está en sus manos para ayudarse y salvar sus vidas. Y ellos para mí representan millones de niños. Me los imagino antes de dormir, mientras están viviendo esta pesadilla horrible, me los imagino rezando, pidiéndole a Dios, por favor, manda a ángeles a rescatarnos. Manda a ángeles a rescatarnos. Y esas oraciones ya las escucha Dios y nosotros también las escuchamos. Y por eso estamos haciendo lo que nos toca. Hoy, como cada 3 de julio, la Iglesia Católica celebra la fiesta de Santo Tomás Apóstol, el sencillo pescador de Galilea a quien Jesús llamó para ser su discípulo. El padre Rodrigo Quintanilla, párroco de Santo Tomás Apóstol de la comuna de La Pintana, en Santiago de Chile, nos cuenta más sobre el santo. Veamos. Bueno, como sabemos, es uno de los 12 discípulos llamados por Jesús que anunciaron junto a él, vivieron junto a él, fueron uno de los 12 más cercanos, de los que luego son pilares fundamentales para nuestra iglesia. También, bueno, lo que se sabe sobre todo es que terminó su vida, digamos, apostólica en el martirio. Así que también, a pesar de las fragilidades que se pueden haber visto, sobre todo en los últimos días del Señor acá en el mundo, en el sentido de que se sabe que los 12, la gran mayoría lo abandonó, digamos, en el momento más difícil,
Luego de eso, al también reconocerlo resucitado, en esta búsqueda también de la verdad, él fue capaz de entregar su vida por el anuncio del Evangelio. Incluso yo tuve la suerte de visitar el año pasado Ortona, un pueblo de Italia donde están parte de sus reliquias, porque la tradición dice que él murió en la India, pero también parte de sus reliquias están en la Basílica de Ortona en Italia. Durante la octava de Pascua vemos mucho somos como testigos de los encuentros de los distintos personajes con el resucitado, y entre eso están los discípulos. Y justamente en el momento en que Jesús se presenta ante los discípulos, Tomás no estaba presente. Entonces él tiene también es conocido a veces por esta como incredulidad, en el sentido de que si yo no estoy presente y no meto los dedos en la llaga, no voy a creer que él realmente es el que resucitó. Y Jesús aparece nuevamente, él está junto a ellos, y es ahí donde Jesús lo invita a que meta los dedos en la llaga, en el costado, y es ahí donde finalmente sale esta profesión de fe, Señor mío y Dios mío, donde Tomás, tuvo que tal vez ser aún más testigo para poder creer en la resurrección. Yo creo como nos refleja muchas veces a nosotros también en nuestra misma fragilidad, pero aún así en nuestra búsqueda de fe, en esta búsqueda, yo destaco harto, sobre todo en Santo Tomás, esta búsqueda de la verdad. Él a lo mejor tuvo momentos, como cualquiera de nosotros, falta de fe, pero aún así tuvo la valentía de incluso entregar la vida por el anuncio del Evangelio, dejando sus tierras, digamos, para poder anunciar a distintos lugares. Entonces yo creo que eso nos mueve mucho también, el aceptar nuestra historia, nuestra fragilidad, y aún así responder al Señor el llamado que Él nos hace de ser anunciadores, sobre todo en este tiempo que a veces se hace tan difícil anunciar. Hemos llegado al final del programa, amigos. Ha sido un gusto estar con ustedes. No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.